apoyo de Vendimia de Ciudad 2000 y La Gran Manzana de Ciudad Córdoba. Buenas tardes. Es común en la capital del Valle ver telarañas de redes aéreas de servicios públicos prácticamente en toda la ciudad. El riesgo y la contaminación visual se generan por la falta de planificación entre Encali y otros operadores que contribuyen con esta situación. Carol Carabalí Lazo con el informe. En Cali, levantar la mirada hacia los postes se ha convertido en encontrarse con una maraña de cables que cruza calles, cuelga sobre viviendas y se enredan entre los árboles. Lo que para muchos ya hace parte del paisaje cotidiano, hoy refleja un problema urbano que crece con preocupación: la saturación del cableado aéreo en la ciudad. Da miedo. Que le caiga a uno, que haya un corto. Cuando llueve, y aquí en Cali vos sabes que después de las 4 o 5 del viento un ventilador. Y eso de mueve, parece que es una hamaca. Y en cualquier momento un cable toca a otro y puede haber un corto, no sé, un accidente. A mí me parece que es algo muy peligroso y muy caótico. Yo soy enfermero de un hospital y me ha llegado gente electrocutada porque solo simplemente están barriendo o trapeando la terraza, se electrocutan. Entonces no puede ser así. Se ve principalmente la contaminación visual. Si hay una sobrecarga de cables o equipo, se ve en que el poste empieza a tener una leve inclinación, puede sufrir ruptura. En distintos sectores de la capital vallecaucana es común observar postes sobrecargados con redes de energía, telefonía, internet y televisión. Algunos cables permanecen tensos, otros cuelgan a baja altura, se cruzan entre sí o permanecen abandonados luego de que dejan de prestar servicio. La escena se repite en barrios del norte, centro y sur de la ciudad, donde las llamadas telarañas de cable ya no solo generan contaminación visual, sino también preocupación por los riesgos que presentan. Hay que entender que, digamos que hay redes de energía, redes de distribución, redes de alumbrado público, redes de telecomunicaciones. Entonces, digamos que es difícil tener una solución concreta hay que sentar todos los actores como tal y empezar a mirar soluciones articuladas. Detrás de este panorama existe una infraestructura compartida por múltiples operadores de telecomunicaciones que utilizan los mismos postes para instalar sus redes. Sin embargo, el crecimiento acelerado de los servicios de conectividad y la falta de control sobre el retiro de cables en desuso han provocado una acumulación progresiva que supera en muchos casos la capacidad para la que fueron diseñadas estas estructuras. De acuerdo a este informe presentado por la empresa de telecomunicaciones de Encali, existen 62 cableoperadores vigentes en la ciudad, cada uno con su propia red. Estas acometidas quedan porque cuando cada persona o empresa cambia de empresa de telecomunicaciones o de servicio de televisión, de internet, pues estas acometidas quedan ahí porque cada empresa trae su cable nuevo, sus equipos, y esto es lo que nos está creando más bulla en esos momentos porque quedan colgando, quedan en los postes y a veces quedan atravesando pues las vías, ocasionando un riesgo pues de caída y algún accidente posiblemente después de un transeúnte o de alguien que pues pase por ahí por el sector. De acuerdo con reportes de Encali, buena parte del cableado que permanece en los postes ya no estaría en funcionamiento, pero continúa instalado ocupando espacio y aumentando el peso sobre la infraestructura. Incluso la empresa ha advertido en diferentes ocasiones sobre conexiones hechas sin autorización y sobrecargas que podrían afectar la estabilidad de algunos postes. Cada poste, de acuerdo a su altura, tiene un nivel de resistencia. Entonces, cuando hacemos el control adecuado, el operador presenta el proyecto y lo que se hace es revisar de que no supere la carga de ruptura la cantidad de cables que se encuentran instalados en el poste o los elementos que están instalados en el poste. A esto se suma el impacto visual que produce el exceso de cableado en el espacio público. Expertos advierten que este tipo de saturación urbana puede generar sensaciones de estrés, fatiga visual e incomodidad entre los ciudadanos, además de deteriorar la imagen paisajística de la ciudad. Como hace la ciudadanía con alumbrado público, siempre que hay luminarias apagadas, siempre que hay hurtos, nosotros tenemos denuncias de la comunidad. Entonces es muy importante que la comunidad se apersone de eso y denuncie también el desorden y esté siempre ante los entes de control denunciando eso para que el gobierno, porque muchas veces
De pronto las entidades no se dan cuenta que hay, digamos, desorden, que hay un cable, digamos, mal instalado, pero si la ciudadanía se apersona y denuncia, es posible tener soluciones. Pero el problema no se limita al aspecto técnico. Habitantes de varios barrios han denunciado que algunos cables cuelgan peligrosamente sobre andenes y vías, convirtiéndose en un gran riesgo para peatones, motociclistas y conductores. En sectores como Santa Mónica Popular, residentes aseguran que las redes abandonadas han llegado incluso a caer sobre personas y vehículos que transitan por la zona. A simple vista una mala impresión, o sea, me parece que no está bien, se ve más bonito que todo esté bien organizadito. Y pues también pues, puede causar accidentes por mucho enredo cuando se pasa mucha línea. Por favor, pido la colaboración de que esos cables, esas líneas, traten de manejarlo bajo tierra. Y pues el desorden que dejan las empresas de diferentes empresas telefónicas sobre esos cables. Terrible. Frente a esta situación, en Cali la alcaldía han adelantado jornadas para desmontar redes abandonadas y recuperar postes afectados por la sobrecarga. Además, la empresa reportó labores de limpieza y adecuación en cientos de postes durante el 2024. La verdad es una problemática que afecta a la mayoría de la ciudad. Se logra evidenciar más que todo en las partes con bastante flujo vehicular y que hay en lugares con bastante negocio, muy comerciales como es aquí la calle Novena. Otra de las estrategias implementadas ha sido la subterranización de redes en sectores específicos, como ocurre actualmente en el barrio obrero, donde avanzan obras para retirar postes y llevar parte del cableado bajo tierra como parte de proyectos de renovación urbana. Cali le está apostando, está trabajando en una visión de esa ciudad inteligente. Para ello necesitamos modernizar nuestra ciudad, trabajar en entornos sostenibles, eficientes, pero lo más importante, habitables. Aquí, desde el barrio obrero, dentro de los 4 componentes que comprenden este proyecto tan importante para nuestra ciudad y para el tema patrimonial de la salsa, uno de ellos fue subterranización de toda la infraestructura de servicios públicos. Aunque estas iniciativas buscan disminuir la contaminación visual y mejorar la seguridad, todavía son intervenciones puntuales frente a una problemática que se extiende por gran parte de Cali. En ese sentido, como estamos viendo nosotros acá, el barrio obrero ya no cuenta en estas 6 cuadras con cableado aéreo que de entrada genera una condición de contaminación visual. Estéticamente se ve mucho mejor y esto contribuye al bienestar de la ciudadanía. Todos podemos aportar. ¿Y cómo aportamos a la ciudad? Pues cada que cambiemos de empresa de telecomunicaciones, solicitarle a la nueva empresa que nos haga el retiro de ese cable o también a la antigua con la que vamos a dejar de prestar, que nos va a dejar de prestar el servicio, pues solicitarles que nos lo retire, para que no quede contaminando ahí nuestra vivienda. Mientras la demanda de Internet y telecomunicaciones continúa creciendo, también aumenta la presión sobre una infraestructura que evidencia señales de saturación. El desafío ya no consiste únicamente en retirar cables sobrantes, sino en reorganizar una red urbana que sostiene la conectividad de miles de ciudadanos, pero que sin control y planeación podría convertirse en un problema mayor para los ciudadanos. Este fue un informe de Carol Carabalí para Noti5, el noticiero con más trayectoria del país. De manera sorpresiva se conoció por parte del Gobierno Nacional una nueva resolución que levanta las órdenes de captura contra cabecillas del Clan del Golfo, una organización a la que el gobierno de Estados Unidos vincula a delitos como narcotráfico y terrorismo. La decisión del gobierno de Gustavo Petro de solicitar la suspensión de órdenes de captura contra 29 integrantes del Clan del Golfo, incluido su máximo jefe, Giovannis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo, desató fuertes críticas desde distintos sectores políticos del país que cuestionan los resultados de la llamada paz total y advierten el aumento de la violencia y el fortalecimiento de las estructuras criminales durante los últimos años. Con una clara intención electoral, el presidente Gustavo Petro decide beneficiar justo en víspera de las elecciones presidenciales a 29 criminales del Clan del Golfo, incluido su jefe máximo, Chiquito Malo. Vemos que esta es una reedición del pacto de la picota con la que naturalmente el gobierno quiere que esas estructuras armadas voten en un determinado sentido. El gobierno define otorgar más beneficios a estructuras criminales. Colombia no conoce un respiro de paz
producto de los beneficios que le otorga Petro a cuanto cabecilla se le atraviese. La medida quedó consignada en una resolución firmada por el comisionado de Paz Oti Patiño con el objetivo de permitir el traslado de los integrantes del grupo armado hacia zonas de ubicación temporal en Tierra Alta y Belén de Bajirá. El anuncio volvió a encender el debate nacional debido a que alias Chiquito Malo, señalado como principal cabecilla de la organización, es requerido por la justicia de Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico. Para sectores críticos, la posibilidad de suspender medidas judiciales contra uno de los hombres más buscados del país envió un mensaje equivocado en medio del aumento de hechos violentos atribuidos a grupos armados ilegales. Ese es el tratamiento del gobierno a los bandidos. A los bandidos no se les persigue, sino que se les trata con delicadeza, seguramente para que participen en el debate electoral. De nuevo, Gustavo Petro irrespeta a los colombianos, desafía la lógica y genera terror en los diferentes territorios. Hoy suspendiendo las órdenes de captura de criminales peligrosos como integran el Clan del Golfo. De otras cosas, una organización criminal que no tiene origen político, que se viene fortaleciendo con el número de reclutamiento forzado y donde han generado gran preocupación en muchos departamentos en el país. Las críticas también apuntan a que varias regiones del país continúan enfrentando homicidios, extorsiones, desplazamientos y ataques armados. Voces de oposición aseguran que mientras el gobierno hace este tipo de concesiones, las estructuras ilegales amplían su presencia territorial y capacidad armada. La decisión deberá ser revisada por la Fiscalía General de la Nación, entidad encargada de definir el alcance jurídico de las órdenes de captura y solicitudes de extradición. Esta semana, la presidenta del Consejo de Obando, Milady Villada, perdió la vida cuando se encontraba en un establecimiento comercial en este municipio. El personal advirtió sobre nuevas amenazas a otros concejales. Mes a mes, a través de mensajes difundidos en redes sociales, los nombres de varios concejales son incluidos en panfletos intimidatorios que exigen su salida del municipio bajo amenazas contra sus vidas. Amenazas que provienen a través de aplicaciones de mensajería instantánea donde aparecen sus nombres y algunos de sus familiares. El caso volvió a generar preocupación tras el asesinato de Milady Villada, quien, según se conoció, habría reportado intimidaciones durante los últimos 4 años. Aunque contaba con chaleco antibalas y botón de pánico, la dirigente fue atacada sin que tuviera acompañamiento de escoltas. De acuerdo con las autoridades, cerca del 70% de la corporación municipal estaría siendo objetivo de bandas delincuenciales que disputan rentas asociadas al microtráfico. Se han adelantado las gestiones para que el lunes una comisión de la Unidad Nacional de Protección venga desde Bogotá para que pueda recepcionar y se pueda reunir con los concejales del municipio para atender sus requerimientos y denuncias sobre su seguridad. Ante la situación, en Obando se ordenaron medidas urgentes para fortalecer la seguridad y avanzar en las investigaciones que permitan identificar y capturar a los responsables de las amenazas. Estamos trabajando articuladamente con todas las instituciones para esclarecer los hechos y le pedimos celeridad en los resultados de materia de investigación. Han dispuesto unos operativos en conjunto en unos puntos determinados, dados obviamente por la alcaldía municipal y por información ciudadana para poder bloquear actuaciones de índole criminal. Las autoridades también recordaron que continúa vigente una recompensa de 100 millones de pesos ofrecida por la Gobernación del Valle del Cauca para quien suministre información que contribuya al esclarecimiento del crimen de la concejal. La delincuencia no tiene límites. Bandas organizadas continúan cometiendo delitos en entidades privadas y públicas. En esta oportunidad abrieron un boquete en la Secretaría de Movilidad de Florida Valle, llevándose equipos y documentos que ahora buscan las autoridades. La policía adelanta las investigaciones para identificar y ubicar a los responsables del hurto ocurrido en una dependencia de tránsito, apoyándose en videos de cámaras de seguridad y el análisis de los puntos vulnerados durante la incursión. Entre las evidencias halladas se encuentra una abertura realizada por los delincuentes en una de las ventanas. Llega la persona encargada de aperturar la oficina, se encuentra que hay una ventana zafada que ingresaron aparentemente por encima de las rejas porque no se ve violación de chapas ni nada de eso. Ingresaron y pues de inmediato se dio aviso a las autoridades para que hicieran presencia en el lugar. El asalto a la dependencia se suma a una serie de hechos delictivos que han afectado a la alcaldía el último año.
Según las autoridades, funcionarios de alto nivel también han sido víctimas de ataques y robos a mano armada. La incursión en la oficina de tránsito volvió a encender las alertas sobre la vulnerabilidad de las instituciones públicas frente al accionar de bandas delincuenciales, cuyos hechos terminan afectando tanto el patrimonio estatal como la prestación de servicios esenciales para la comunidad. Las autoridades buscan establecer si el hurto obedeció únicamente a un interés económico o si los responsables pretendían apoderarse de equipos tecnológicos y documentación oficial que permanecía en esta oficina. La oficina de tránsito tiene custodia de documentos importantes, tenemos nosotros también elementos, tenemos equipos, no sabemos los daños o lo que se hayan llevado y estamos a esperas de la investigación. Entre los hechos delictivos registrados recientemente en el municipio también figuran el robo de armas de dotación a uniformados y atracos en las vías que comunican con municipios como Pradera y Miranda en el norte del Cauca. El atleta que portó la llama olímpica en los Juegos Panamericanos de 1971 en Cali, presidido por triunfos representando a Colombia en el exterior, será recordado como una de las glorias del deporte vallecaucano. El departamento lamentó la partida de Jaime Aparicio. Que hagan deporte, que esto es muy bonito, que no se dediquen a ver televisión o a hacer otras cosas, sino que esto es muy bonito por el bien del valle. La pérdida para Colombia de nuestro Jaime Aparicio es una vaina que va a quedar marcada para mucho tiempo. Hoy Cali no perdió solamente un atleta, perdió uno de los hombres que le enseñó a Colombia a creer que también podía ganar. A los 97 años falleció Jaime Aparicio, la leyenda que abrió para el país el camino dorado en el deporte internacional. Su historia comenzó mucho antes de las pistas modernas y los grandes patrocinios, en una época en la que hacer deporte parecía un sueño imposible. Aparicio corrió contra todo pronóstico y escribió una página eterna para Colombia. Se nos ha ido el único vallecaucano caleño que transformó un país, a Colombia, transformó una ciudad, a Cali, a través del deporte. Lo recordamos con sencillez, con disciplina, con humildad, con sacrificio. Su nombre quedó grabado para siempre en el deporte nacional luego de conquistar en 1951 la medalla de oro en los 400 metros con vallas de los Juegos Panamericanos de Buenos Aires, convirtiéndose en el primer colombiano en subir a lo más alto de un podio panamericano mientras sonaba el himno nacional. El primer atleta panamericano, campeón panamericano ganándole a norteamericanos, suramericanos, eso fue en Buenos Aires en 1951. Y qué colombiano no se sintió orgulloso de que tuviéramos un atleta, porque pues, el atletismo no era un deporte así como tan popular como lo es hoy. Y ver que Jaime Aparicio nos había traído una medalla de oro en un panamericano. En una época en la que el deporte colombiano apenas comenzaba a abrirse espacio en escenarios internacionales, Aparicio rompió barreras y construyó una trayectoria histórica. Representó al país en los Juegos Olímpicos de Londres 1948 y en Melbourne 1956, además de obtener títulos en competencias bolivarianas, centroamericanas y sudamericanas. El deporte transformó un país, y esto fue lo de Jaime Aparicio, transformó una ciudad. Antes de los Juegos Panamericanos era uno, él portó la llama olímpica para prender la llama panamericana, la llama olímpica de los Juegos Panamericanos. Eso fue apoteósico, la ciudad de las Américas. Su legado también quedó profundamente ligado a Cali. Fue una de las figuras que impulsó los Juegos Panamericanos de 1971 y protagonizó una de las imágenes más icónicas al llevar la antorcha panamericana en una escena que quedó grabada para siempre en la memoria del deporte colombiano. Y nos dejó muy en alto el nombre de Colombia. Y cuando la gente habla de Jaime Aparicio, habla del atleta, de la persona y el ser humano. La noticia de su fallecimiento fue confirmada este jueves en Cali, donde vivió gran parte de su vida y donde su nombre permanece inmortalizado en la unidad deportiva Jaime Aparicio. Hoy las pistas guardan silencio, pero quedan sus palabras, sus triunfos y aquella carrera que cambió para siempre la historia del deporte colombiano. Porque antes de las grandes glorias, antes de las medallas olímpicas y los campeones mundiales estuvo Jaime Aparicio, el hombre que hizo correr a todo un país detrás de un sueño.
La crisis financiera del sistema de salud en el país se agudiza cada vez más. Ahora es el cierre de la clínica Medical en Bogotá, la que tiene en el limbo a miles de pacientes y trabajadores por la suspensión del servicio y áreas claves en varias de sus sedes. El gerente de Medical informó que la institución enfrenta una deuda cercana a los 300.000 millones de pesos, situación que llevó a anunciar el cierre y la suspensión de varios servicios. A través de un comunicado, la clínica explicó que las dificultades en el flujo de recursos y la cartera pendiente por parte de las aseguradoras la obligaron a tomar medidas operativas que impactan distintas sedes y servicios de alta complejidad. Los pagos vienen cada vez siendo menos frecuentes, cada día pagan menos y la cartera viene aumentando a unos niveles que ya no son manejables, ya ponen en riesgo tener abierta la institución. Entre las decisiones se confirmó la suspensión de servicios en las sedes Santa Juliana, Norte, Américas y Toberín de Bogotá. Además, en la sede Kennedy se cerrarán áreas críticas como la unidad de cuidados intensivos para adultos, cuidado intermedio, hemodinamia y diálisis. La situación genera preocupación entre pacientes, trabajadores y usuarios del sistema de salud ante la posibilidad de que miles de personas se vean afectadas por la reducción en la atención médica especializada. Hola, ¿sabes qué puedes hacer hoy mismo? Invierte en una sabia idea, invierte inteligente. Y construir en los lotes de la Gran Manzana de Ciudad Córdoba es definitivamente una inversión inteligente. Invierte tú también como lo han hecho sabiamente nuestros clientes en otros de nuestros proyectos para varios modelos de negocio. Alquiler de vivienda, comercio, rentas cortas. Haz tú también una inversión inteligente. Haz que tus rendimientos crezcan como frutos. Invierte hoy mismo en lotes de la Gran Manzana. En Bogotá, la Liga contra el Cáncer, en una de sus sedes, cerró sus servicios por la crisis de salud generada por el gobierno. En Cali la situación es compleja, pero se siguen atendiendo con muchas limitaciones. La interrupción temporal de servicios en la sede de la Liga Colombiana contra el Cáncer en Bogotá generó preocupación en el sector salud tras confirmarse que la medida responde a dificultades financieras que afectan su operación local. Aunque la organización aseguró que su funcionamiento a nivel nacional no está comprometido, el anuncio refleja cómo la crisis del sistema de salud impacta también la atención oncológica en Colombia. En Cali, entidades como Funcáncer advierten que los pacientes afrontan crecientes dificultades relacionadas con barreras de acceso, demoras en tratamientos y limitaciones en la financiación del sistema. No le entregan los medicamentos, no les entregan los insumos. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Están viniendo mucho a presentarnos ese tipo de quejas todos los días. ¿Cuáles en especial? Todas, las subsidiadas y las contributivas están exactamente con la misma circunstancia a nivel del departamento del Valle del Cauca. No está alcanzando para la prestación de los servicios. Entonces, ahí es donde está la gran diferencia. Esa es una barrera de tipo administrativo y financiero. Ese es el gran peligro que tenemos. Es un peligro latente que vivimos todos los días, digamos, en angustia, en preocupación, porque la verdad la enfermedad puede seguir avanzando. El tratamiento nos permite que la enfermedad frene un poco y que nuestra calidad de vida se vea mejorada. Mi tratamiento está frenado, está parado. En este momento no me han podido dar medicamentos porque no tengo recetas, entonces estoy frenada. Me ha tocado que comprar el medicamento. En este momento, desde febrero, no tengo medicación porque no la hay, entonces sí está frenado otra vez mi tratamiento. El caso expone un panorama más amplio, marcado por retos estructurales en la atención del cáncer, mientras aumentan las necesidades de los pacientes y persisten las limitaciones para garantizar una atención oportuna. El antivirus ha despertado la preocupación de expertos en este continente. A la cepa hallada en Argentina, consideran algunos, hay que hacerle un cerco epidemiológico. El reciente brote de hantavirus detectado a bordo del crucero MV Hondius encendió las alertas sanitarias internacionales luego de que se confirmaran 3 muertes y varios pasajeros desembarcaran sin seguimiento epidemiológico, situación que actualmente es investigada por la Organización Mundial de la Salud. La atención de las autoridades médicas se concentra en la variante Andes del virus,
debido a la posibilidad de transmisión entre personas, un comportamiento poco común en este tipo de enfermedad que tradicionalmente se relaciona con el contacto con roedores infectados. No es un virus nuevo, a diferencia de lo que hemos tenido con otro tipo de situaciones de tipo viral. Hantavirus es un virus del área de las Américas, también ha sido reportado en Asia y en África. A nivel local tenemos cercanía con Panamá, que hasta el año pasado reportó aproximadamente 18 casos de esta enfermedad, más vecinos del sur como lo es Chile y Argentina. Los síntomas que tienen las personas que van desde fiebre, malestar general, decaimiento, hasta la mayor complicación que es el síndrome cardiopulmonar. En ese sentido, el virus hace una afectación global del cuerpo, hace un síndrome hemorrágico, se hacen sangrados, el paciente llega a falla de múltiples órganos y puede fallecer. Es un virus que tiene una letalidad más o menos del 15 al 30% de los pacientes que tienen la enfermedad. Aunque en Colombia no se han reportado casos relacionados con este brote, las autoridades sanitarias mantienen vigilancia preventiva, especialmente en zonas rurales donde existe mayor exposición a roedores. Todas las medidas que tengamos de higiene de nuestros domicilios, de manejo de basura, de manejo de excrementos, de protección de este tipo de situaciones, va a generar que no haya unas brechas para poder perpetuar el virus en caso de que lo tengamos. Expertos señalan que si bien el hantavirus no tiene la facilidad de propagación del COVID-19, su alta mortalidad y la falta de un tratamiento específico obligan a mantener monitoreo constante y reforzar las medidas de prevención. No vamos a generar alerta de si tienes fiebre, malestar general, pensar en hantavirus, teniendo la situación endémica de nuestra ciudad, Cali, en donde existen otro tipo de situaciones como cuadros de influenza, de virus sincitial respiratorio, de adenovirus, incluso de dengue, que deben ser considerados primero. Por ahora, la recomendación principal sigue siendo evitar el contacto con espacios infestados por roedores y mantener condiciones adecuadas de higiene en viviendas y áreas rurales. Entre tanto, la comunidad científica se centra en la vigilancia epidemiológica y el manejo clínico de soporte. La Secretaría de Salud del Valle no le pierde pista a la grave crisis de los centros de atención que siguen sometidos a las dificultades económicas por la falta de gestión del Gobierno Nacional que permita inyectar recursos y beneficiar a los pacientes. La crisis del sistema de salud en el Valle del Cauca se agrava tras las millonarias deudas de la EPS con hospitales y clínicas, las cuales comprometen la atención médica en Cali y varios municipios del departamento. Autoridades de salud advierten que la falta de pagos ya afecta la entrega de medicamentos, cirugías y citas, mientras crece el temor por un colapso hospitalario. Estamos cercanos a los 7 billones de pesos. Las deudas se van incrementando en el 30%, alrededor del 30% mensual, aunque el mes pasado tenemos pagos que no superan el 34% de la cartera. La sobreocupación en servicios de urgencias y el cierre parcial de algunas áreas médicas están aumentando la presión sobre la red pública hospitalaria. Pacientes denuncian largas esperas, dificultades para acceder a tratamientos y escasez de medicamentos. Hemos cerrado alrededor de 2.000 servicios en el departamento del Valle del Cauca en lo corrido del último año. Tenemos una disminución de la oferta instalada prácticamente en toda parte, una pérdida de talento humano y eso redunda nuevamente en mayores barreras de acceso. Mientras tanto, el debate político alrededor del sistema de salud continúa intensificándose en Colombia. La crisis de entidades como la nueva EPS y las discusiones sobre la reforma impulsada por el gobierno nacional han generado incertidumbre entre millones de usuarios. El hallazgo de partes de patinetas eléctricas confirma a las autoridades que este tipo de vehículos también están siendo hurtados. El desguazadero fue encontrado en Bogotá. Un operativo en Bogotá dejó al descubierto una modalidad de robo que podría replicarse en distintas ciudades del país, tras la captura de 2 personas señaladas de integrar una red dedicada al hurto, desarme y comercialización ilegal de patinetas eléctricas. Gracias a los movimientos sospechosos alertados por la comunidad, la Policía Nacional realizó la verificación en el cual hallaron partes de patinetas que habían sido desintegradas para su comercialización. El procedimiento se realizó en la localidad de Santa Fe, donde funcionaba un desguazadero clandestino. Allí las autoridades incautaron 40 patinetas desarmadas, 5 con reporte de robo, además de 21 motores que serían vendidos en el mercado ilegal.
Este caso enciende las alertas sobre una práctica delictiva que afecta a un medio de transporte cada vez más utilizado en el país, donde estos vehículos se han convertido en una alternativa de movilidad. Al solicitar a los encargados la documentación que acreditara la propiedad de estos elementos, manifestaron no contar con las facturas ni con los soportes legales. Ante estos hechos, se materializó la captura en flagrancia de 2 personas por el delito de receptación. Las autoridades advierten que estas estructuras desmantelan los equipos para dificultar su rastreo y facilitar su comercialización por partes, lo que complica su recuperación. Por ello, reiteran el llamado a los ciudadanos a fortalecer medidas de seguridad y a denunciar cualquier hecho sospechoso. Los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía, mientras se avanza en las investigaciones para establecer si esta red tendría conexiones en otras regiones del país. Fue suspendida la licitación para recolección de basuras en Cali. Así lo anunció el alcalde, quien aseguró que la medida busca garantizar el patrimonio público representado en EMSIRVA. El alcalde aseguró que el riesgo en la licitación, convocada por EMSIRVA en liquidación para recolectar las basuras de 870.000 usuarios, es no tener claridad de a quién pertenecen. Cali no puede recibir una empresa fantasma, sin usuarios, con deudas y con una alerta de crisis de basuras. Eder solicitó a los organismos de control suspender la licitación hasta tener certeza sobre la titularidad de los clientes y adoptó medidas ante la Corte Constitucional y el Tribunal Administrativo del Valle para definir quién recogerá sus basuras a partir del 15 de mayo. El alcalde señaló que la actual interventoría dejó vencer los contratos de operación dejando a los usuarios a expensas de una medida cautelar que le ordena en Cali realizar la facturación del servicio de aseo por parte de un tercero. No va a haber doble cobro, en el momento las cosas están estables, pero para mantener a Cali estable y la recolección de basuras como es, y además salvaguardar el patrimonio de los caleños, es importante esta suspensión y que se aclare jurídicamente a quién pertenecen, o mejor dicho, establecer que pertenecen a una EMSIRVA. Tras el vencimiento de los contratos, la alcaldía alista un plan de contingencia para mantener limpia la ciudad, proteger su patrimonio y salvaguardar los derechos de los recicladores. Esta noche se presenta en Cali uno de los 3 tenores, José Carreras. De su trayectoria y de la clave del éxito recorriendo los escenarios más importantes del mundo, con millones de reproducciones en cada uno de sus recitales, habló en entrevista con nuestro director Edgar Arias. Muy buenas noches, Sonia, a usted, a todos los seguidores de Noticinco. Y enfrente tenemos a un hombre universal, un hombre que ha trascendido en el mundo entero, porque canta con el alma, por su rigor, por su disciplina, porque sufrió la enfermedad y venció esa batalla y creó una fundación que ayuda a los niños con leucemia. Está con nosotros José Carreras. Bienvenido a Cali, maestro. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, maestro, las cuerdas vocales dicen que miden entre 1.7 y 2.5 centímetros, pero es unido a que la voz salga del alma, y hacerlo con sentimiento le ha hecho conocer el mundo entero y llegarle a miles y millones de personas. Bueno, es que en realidad el canto tiene que llegar del alma. A ver, mi visión, probablemente equivocada, pero una visión que tengo muy, muy concreta. La voz es el instrumento. Tendrá más o menos calidad, pero la voz es el instrumento. El cerebro, el filtro. Y el alma, o el corazón, lo que llaman, es lo que dan las emociones y los sentimientos que podemos transmitir al público. Y en este sentido, cantar con el alma me parece que es lo correcto. Maestro, muchas personas que lo han escuchado, que han asistido a algunas de sus presentaciones en el mundo, dicen que lo mejor que usted tiene es que parece ser que le cantara a cada persona que está en el auditorio. ¿Cómo hace eso, maestro? No, eso me gustaría que fuera así. Hay un tenor que todavía le oigo. Hoy en día con las nuevas técnicas es muy fácil. Oigo su voz cada día de una manera u otra. Yo siempre he dicho que yo quisiera
poder transmitir el tipo de emociones que este tenor, que es Giuseppe Di Sterpa, me transmite, yo pudiera transmitirlas a sí mismo al público, a la audiencia. Cuando usted devuelve la cinta, devuelve la grabación y se ve ese niño de 6 años que vio esa proyección ahí del Gran Caruso, usted definitivamente ahí se proyectó y pensó que llegaría a tal escenario, a tal plataforma de conocer el mundo entero, ¿o no? Tenía la ilusión, evidentemente. Yo, mi familia, cuando vieron que yo tenía una cierta inclinación por el canto, por la música, pensaron que lo mejor que podían hacer era enviarme al conservatorio. Yo empecé con 7 años a estudiar música, piano. El piano lo tengo absolutamente oxidado prácticamente, pero desde pequeño, repito, empecé a estudiar en el conservatorio, pero yo estudiaba la música, me interesaba, pero siempre con la idea de cantar. Yo lo que quería era ser cantante. Y en esa peluquería de mamá, y cuando pensaba en papá como profesor, esas pesetas que representaban allí, en esas propinas que le daban porque usted cantaba allí. Bueno, era un hecho de, José canta tal y cual. Y después había algunas horas muy generosas y otras un poco menos, pero esto me permitía que yo pudiera comprar algún refresco o ir con mis amigos al cine un sábado por la tarde. No, empecé bien. Y el teatro ha hecho música, ¿por qué, maestro? ¿Por qué ir a la ópera, pensar en todo el repertorio operístico, por qué? Y no otro género. ¿Qué fue lo que le impactó realmente de la ópera, maestro? Seguramente habrá sido ya en aquel momento el poder transmitir algo que llevas dentro. Y a mí me gustaba, bueno, en casa era un desastre porque yo veía una película, por ejemplo, una película de Mario Lanza, La vida de Enrico Caruso, y yo me disfrazaba las cortinas y todo, y con 8 años hacía todo esta parafernalia que esto hizo que mi familia, bueno, este chico al menos démosle la posibilidad de si puede o no ser músico, puede o no ser cantante. Maestro, yo empezaba esta entrevista destacando su rigurosidad y disciplina, pero también toda la resiliencia que usted tuvo cuando llegó el trance de la enfermedad y usted no se venció y le dijeron, hay el 10% de una recuperación, pero vamos para adelante. Aquí está este escenario, vamos para adelante. ¿Cómo lo logró superar, maestro? Bueno, tuve la fortuna de estar en manos de un equipo médico fantástico. No solamente en el aspecto científico, sino también en el humano. La fortuna de contar con una familia entrañable y los amigos de siempre. No, yo estuve siempre muy acompañado. Y yo de mi parte puse quizá la fuerza de decir, no, si hay una posibilidad entre 1 millón, yo voy a salir de esta enfermedad. Y ese afecto no se quedó allí, usted lo volvió extensivo y dijo, este momento que estoy viviendo toca replicarlo con muchas personas que necesitan la ayuda, y creó la Fundación Josep Carreras, que realmente está en España, en Estados Unidos y en Alemania. Correcto. Y yo leo algunas cifras como 13.000 consultas, miles y miles de trasplantes de médulas óseas, es decir, eso realmente es servir, y uno en la vida tiene que servir, y usted lo ha hecho, maestro. Lo hemos intentado. No, estamos contentos de cómo desde el principio ha funcionado la Fundación. Las personas han creído en nuestro proyecto, nos han apoyado con gran generosidad, y esto nos ha permitido trabajar en proyectos y en programas de alto standing científico, ¿no? Y creo que en este momento, con este instituto de investigación que hemos abierto hace unos años, un par de años en Barcelona, en el que hay 450 investigadores diarios en distintos grupos, nos permite decir que hemos hecho las cosas bastante bien. Lo digo sin ningún tipo de arrogancia, al contrario. Y después de superar esta dificultad en 1987, usted no se queda ahí.
lo invitan a participar en el supergrupo vocal de los tres tenores con Plácido Domingo y Luciano Pavarotti, y usted, después de recibir esas ovaciones que recibía, pues obviamente siguió, y lo invitaban en la víspera de los mundiales de fútbol, en Estados Unidos, en Italia primero, que fue en Roma, y después en Corea y Japón. ¿Cómo se vivió ese momento? Porque uno ve reproducciones por millones con muchos del repertorio de las óperas. ¿Qué significó ese momento ya para aterrizar, y perdóneme el término, esa música culta y de élite, para que llegara más gente, para que fuera más popular? ¿Qué significó ese momento? Los tres creímos en el proyecto. Los tres, como usted sabe, éramos muy distintos a nivel físico, a nivel de nuestras voces, a nivel de nuestro tipo de interpretación, pero esto lo digo siempre, creó una química que le llegaba al público, a un público que muy a menudo no era un público familiarizado con la ópera o la música seria, entre comillas, ¿no? Y por lo tanto esto ha llegado de una manera muy directa al público, y esto ha permitido que nosotros hayamos podido hacer estos conciertos y continuar pues con nuestra vocación. Y para mí nos hemos divertido mucho, aparte de todo, mucho trabajo, mucha disciplina, como decía usted, pero lo hemos pasado muy bien. Y son dos personas muy especiales, Plácido, y era muy especial Luciano. Maestro, ¿en qué momento está? Usted es un hombre de familia, con sus 2 hijos, con sus 5 nietos, y usted obviamente, para poder expresar los sentimientos hay que vivirlos, y usted ha sido un hombre de casa, un hombre de familia, y eso es lo que hace hoy en día, o sea, ayudar y también estar en familia y compartir con el público toda esta trayectoria. A veces no es fácil porque la profesión te obliga a estar mucho más fuera de casa que en casa, mucho más sin la familia que con la familia. Pero bueno, es parte del juego, tienes que aceptarlo. Y además los artistas en general, somos egoístas. Y sí, la familia está muy bien, y los amigos están muy bien, pero la carrera la llevamos dentro y luchamos por nuestra carrera con todo tipo de armas. Para ver toda esta expresión de la poesía, el sentimiento, el teatro hecho música, la ópera, ¿qué vamos a ver del maestro José Carreras? En este tipo de conciertos yo creo que hemos creado, o sea, formado un repertorio que yo creo que es el oportuno para un tipo de público quizá un poco más especializado y para un tipo de público más general. Yo creo que sí, espero que sea el tipo de repertorio que les guste a la audiencia. A mí me gusta, o sea que por lo tanto esperemos que sea así, que podamos transmitir estos feelings, estas emociones de las que hablábamos. Igual en Bogotá, porque entra por Colombia, en Cali, y después va a Bogotá el próximo 13. Correcto. ¿Cuál es el mensaje también para que los bogotanos estén allí y no se pierdan este gran espectáculo? ¿Cuál es la invitación que hace, maestro? Bueno, yo estoy encantado de ir también a Bogotá. En Bogotá he estado en alguna otra ocasión. Siempre ha sido un gran placer, me han acogido con mucho cariño. Estuve también en Cartagena. Esto es otro momento. Sí, pero es una ciudad extraordinaria y vale la pena verdaderamente visitar Cartagena en cualquier circunstancia, no porque yo tenga que ir a cantar a un concierto, sino por el placer de visitar la ciudad. Maestro, ¿cómo se cuida la voz? Disciplina. Yo creo que en todas las profesiones, cuando uno quiere llegar a una cierta excelencia, la disciplina es fundamental. Yo como lo correcto, no bebo lo que no es correcto, o sea, observo una disciplina sin traumatizarme, evidentemente, pero, como decía Picasso, usted lo sabe, en la vida la suerte te llega en un momento u otro, en tu profesión, pero que te encuentre trabajando. Y esto verdaderamente es
es una sentencia de un genio. ¿Sabe quién decía esto, maestro, también? Fernando Botero, el gran escultor y pintor colombiano que decía: a mí que me coja el día final con el pincel. Tenemos en el aeropuerto de Barcelona una gran escultura de Botero. Y finalmente, socio del equipo culé. Hoy estábamos viendo la Champions League, tenemos un colombiano jugando ahí, Luis Díaz, que el Barcelona lo ha querido. Me encanta. El Barcelona lo ha querido llevar para allá. No teníamos dinero para comprarle, pero es un jugador fantástico. Me encanta, me gustaría tanto tenerlo en el Barcelona, un jugador magnífico. Comparten entonces la pasión de la música, obviamente la ópera, la familia y el fútbol también. ¿No le pierde la pista al fútbol ahora que viene el Mundial? No, me encanta el fútbol. Le explico una anécdota que es muy... Yo fui la primera vez al fútbol con mi padre. Mi padre era sargento de la Policía Municipal de Barcelona. Y entonces yo me ponía debajo del capote del abrigo de mi padre y entrábamos. Yo vi los primeros partidos. Yo tuve la suerte de ir a la inauguración del Camp Nou, que fue en el año 57. Yo tenía 10 años. Y desde entonces mi padre me transmitió esta pasión, y yo se lo transmití a mi hijo, y mi hijo no supera al abuelo y a mí. O sea que, digamos que, además usted lo sabe, ser socio, supporter del Barça es algo más que una afición deportiva. Significa muchas cosas. Significa querer defender la identidad de los catalanes, la identidad y el tipo de tradiciones que nosotros catalanes tenemos. O sea, por eso el Barcelona, como se suele decir, es más que un club. Por todo lo que significa, es casi una religión. Ahora me paso, pero... Finalmente le pregunto por la alegría y la tristeza. Usted se ve un hombre muy alegre a sus 79 años. El 5 de diciembre, tengo entendido, cumple sus 80 años. Se ve un hombre por la misma rigurosidad, disciplina, el juicio que ha tenido. Usted es un hombre muy metódico, muy estratega, que se dedica a lo que le gusta. ¿Qué es para usted esa alegría? ¿Qué le da alegría y qué le genera todavía tristeza? Bueno, creo que a un artista, a un intérprete, yo en realidad lo que soy es un intérprete, poder, como decíamos antes, poder transmitir emociones a través de la música, a través del instrumento que decíamos y a través del eventual talento que uno pueda tener. Para un artista esto es el placer máximo, es sentirse realizado como artista y como persona. ¿Qué le genera tristeza en este mundo de hoy? La tristeza, bueno, ya sabemos por dónde van los tiros, y nunca mejor dicho. Pero pasará. El espíritu del hombre gana siempre. Muchas gracias al maestro José Carreras por este espacio con Noti5, muy generoso. Muchas gracias por darnos el privilegio de tenerlo en esta entrevista. Y si devolvemos el tiempo, obviamente quisiéramos verlo que iniciara nuevamente con este viaje en la ópera, porque es un género magnífico que todos deberíamos conocer más profundamente. A mí me gustaría también. Muchas gracias al maestro José Carreras. Hasta una próxima oportunidad. Buenas noches. Así llegamos al final en Noti5. Los esperamos el próximo lunes a las 8 de la noche. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y visitar nuestra página web noti5.tv, porque recuerde, estar bien informado le permite tomar buenas decisiones. Feliz fin de semana. Con el apoyo de Vendimia de Ciudad 2000 y La Gran Manzana de Ciudad Córdoba.